El Señor le bendiga mucho el día de hoy. Gracias por estar presentes, hermanos queridos. Gracias por haber hecho el tiempo para estar presente. Espero que este día le haya ido extraordinariamente, que le haya ido muy bien, que todo lo que usted haya hecho, que haya emprendido a hacer, que mi Señor le haya bendecido en grande manera el día de hoy. Bienvenido, bienvenido. Hoy prepare el corazón. Hoy quiero enseñarle una bendita palabra. Hoy voy a omitir esto que he estado enseñando acerca del matrimonio. Quiero enseñarle algo, hermano querido, que yo sé le va a beneficiar mucho. Y quiero que prepare el corazón en Cristo el Señor. Así que espero este día le haya ido perfectamente bien. Que todo lo que usted haya emprendido a hacer, que el Señor le haya dado mucha bendición. En el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenido, hermanos queridos, aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, aquí en la Ciudad de México, aquí también en la ciudad de Houston, la ciudad de Brownsville, aquí en Los Fresnos, aquí en Bowman, Oregon también. Dios les bendiga mucho. Gracias por estar presentes. Aquí, hermanos, aquí en San Antonio, aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas también. Dios les bendiga mucho, hermanos queridos. Gracias por estar presentes. Les agradezco infinitamente. Y ya estamos preparados para traerle esta bendita palabra del Señor. En el nombre santo y bendito de mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor Jehová. A ti toda la gloria por lo que vas a hacer el día de hoy. A ti eres bendito, Señor mío. Tú eres el Señor. Nadie es semejante a ti. Solamente tú eres el Señor. Solamente tú eres el Rey. Gracias, Señor Jehová. A ti toda la gloria. A ti todo el honor. En Cristo, mi bendito Señor. Habla al corazón de cada persona el día de hoy. Establécenos en Cristo el Señor. Que nuestro corazón lo conozca a Él. Totalmente a Él. Solamente a Él. No queremos conocer nada más en la vida, Dios mío. Estamos dispuestos a abandonar todo en la vida por el conocimiento del bendito Señor Jesús. No más de Él. No más Él. A Él queremos conocer y te pedimos que nos ayudes a conocer al Señor. Danos entendimiento. Permítelo, Señor mío, en Cristo el Señor, que todos mis hermanos puedan entender que toda la Biblia, el Señor Jesús es el principal personaje de la Biblia, que todo se trata de Él y para Él. Que puedan entender, aun cuando leen la palabra, que puedan identificar al Señor Jesús, que puedan verlo en las páginas de la Biblia, Dios mío. Que puedan tener esa comprensión. Te lo pido por el nombre santo del Señor Jesús. Y así nadie les tiene que enseñar algo diferente ni confundirlos. Ellos sabrán muy bien que se trata todo del Señor Jesús. Es más, si en un mensaje el Señor Jesús no es glorificado, si no es enseñado, el mensaje está equivocado. Que lo pueden entender, que ellos pueden llegar a esas capacidades de tal forma que se salgan de todo mensaje religioso en el nombre santo del Señor Jesucristo, Dios mío. Amén y amén. Y usted declara amén y amén. Voy a tratar de hablarle acerca de la eternidad. Este no es el tema más sencillo, pero yo creo que es algo importante que usted pueda entender lo que aconteció y lo que, por ejemplo, el vivir el día de hoy
Claro, es natural. Todo en la actualidad, todo lo sucedido en la historia, es, no solamente natural, pero yo creo que es mucho más allá que natural, hermano. Es espiritual. Usted tiene que entender esto. Es espiritual, pero se manifestó en lo físico. Por ejemplo, ahorita toda la gente ve que Israel, los conflictos de Israel, el constante pleito, el constante, este, guerras y ataques y misiles y tanto conflicto que hay con Israel, con Irán, Irak, Gaza, los palestinos, Libia, Siria, todos estos países musulmanes con Israel. Y uno solamente lee que las guerras, que los ataques, que los misiles, que las muertes, los soldados y tantas cosas, pero entienda esto, hermano. Claro, es natural esto, pero también es espiritual. Está aconteciendo en el mundo no natural, sino en el mundo espiritual. Ahí está ocurriendo lo verdadero. Se manifiesta en físico, por eso usted ve a Israel atacando y Irak, o mejor dicho, Irán atacando a Israel, porque es espiritual. Pero ya lo puede ver usted en lo físico y usted ya lo puede ver. Pero ese problema es espiritual. Lo que le está aconteciendo a usted, vamos a suponer que todo le está yendo bien. Bueno, esto también es espiritual. Ya se manifestó lo físico, pero es espiritual. Antes de que aconteciera en lo físico, ya era espiritual. Ya estaba aconteciendo dentro de ti, que ahora se manifestó aquello. Esa enfermedad es espiritual, pero ya se manifestó en lo físico. Entonces te das cuenta que todo es espiritual. Aún si yo le digo, voltee con la persona que está a su lado y dele una sonrisa, hermano. Sonría con esa persona. Bueno, si usted lo hace, entienda esto. Eso es espiritual. Esa sonrisa es espiritual. Pero se manifestó en lo físico de tal forma que tu rostro lo pudo compartir. Fue notorio en tu rostro. Fue notorio a través de tus ojos. Se pudo ver esa alegría, esa felicidad, ese contentamiento, esa sonrisa. Bueno, se notó algo, pero esto es espiritual. Todo lo que gobierna el mundo el día de hoy, la gente no lo entiende. Esto que estamos viviendo es natural, pero detrás de todo esto, hermano, usted tiene que entender esto, todo lo que gobierna, lo que rige este mundo es espiritual. Son poderes, es el mismo poder de Dios de la palabra, o es el poder de la palabra, pero todo es espiritual. Entonces, el bendito Señor dijo una palabra que Él nos daba potestad y autoridad sobre todo, a todo espíritu inmundo, sobre todo aquello. El Señor nos dio esa autoridad. Si no hubiese aquello, entonces ¿por qué el Señor vino desde el cielo? Se hizo carne para venir a decir, he aquí os doy autoridad, he aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo y nada os dañaría. Entonces, ¿por qué dijo el Señor esto? ¿Tú crees que vino desde el cielo nomás para cualquier cosa? No, el Señor vino desde el cielo
Él siendo espíritu, se manifestó en lo físico. Entonces te das cuenta que el mundo espiritual es mucho más real que esto que usted y yo vemos. Entonces el Señor al creyente le ha dado una gran potestad, un gran poder, una gran autoridad. Ahora, este poder, esta autoridad, hermano querido, viene del personaje más alto, de la autoridad más alta en el universo, la autoridad más grande en la tierra. Esto viene del mismo Señor. Él es quien nos dio la potestad. Él es quien nos dio la autoridad de hollar sobre serpientes y escorpiones, y Él prometió que nada nos dañaría. Entonces todo aquello es espiritual. Entonces, de ese por entendido usted, hermano querido, que el Señor le ha dado potestad, autoridad sobre todo espíritu inmundo. Usted tiene el gobierno, no lo tiene el enemigo. Usted tiene la autoridad, no la tiene la enfermedad. La enfermedad no tiene la autoridad, el diabetes no tiene la autoridad, el cáncer no tiene la autoridad, la enfermedad no tiene la autoridad, la depresión no tiene la autoridad, la tristeza, la opresión, esto no tiene la autoridad. La autoridad te fue otorgada a ti por el poder más alto, por el poder ejecutivo judicial más alto, la autoridad más alta en el universo, la autoridad más alta sobre la tierra, la autoridad que es eterna. Ahora Él te dijo esto: he aquí yo les doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada les dañará. Entonces, hermano querido, el Señor nos dio a nosotros creyentes una autoridad increíble. Y esta autoridad, lo vuelvo a repetir, viene de la persona más gloriosa, del ser más amoroso, de aquel que habita la eternidad, de aquel que es eterno, de aquel que todo lo puede, de aquel que nos dio esta gloriosa autoridad. De Él viene. Él fue el que nos dio esa autoridad. Entonces es bien importante que usted conozca esto, porque usted no sabe cuándo se puede manifestar algo en contra de su vida. Entonces usted debe de comprender esto. Si algo llegara a acontecer en su vida, hermano querido, tome la autoridad. Usted tiene el poder, usted tiene la potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo. Y nada te va a dañar. Nada te va a dañar. Claro, se requiere obediencia al Señor, se requiere limpieza de corazón, se requiere santidad, se requiere vivir de esta forma para el Señor, porque no podemos enfrentar al enemigo viviendo en nuestro pecado, viviendo haciendo lo que nos da la gana. Claro, no podemos enfrentar al enemigo de esa forma. Esto es por fe, pero también se requiere una vida. Se requiere también vivir para el Señor, porque esto es fuerte también. Estamos enfrentando entidades espirituales. Estamos enfrentando un mundo el cual mucha gente no conoce. Es un mundo verdadero. De tal forma que el Señor, el que es eterno, el que todo lo puede, el que no miente, Él te ha dado la autoridad y te ha dicho: he aquí yo les doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada, les prometo, nada les va a dañar. Entonces, usted tiene que entender esto. Con esta palabra y con lo que declara el libro de Génesis,
ese bendito capítulo donde el Señor te enseña acerca de que tú y yo fuimos formados, creados a la misma imagen de Dios, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré sobre los peces del mar. En otras palabras, el Señor le dio a usted y a mí autoridad sobre todo lo que tiene que ver con el mar. Y lo dice, sobre las aves de los cielos. Entonces el Señor le dio autoridad sobre el mar, autoridad sobre los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces, si usted entiende este versículo, usted fue creado a la imagen de Dios, a la misma semejanza del Señor. Usted que me está escuchando, usted fue creado a la misma imagen de Dios, a la misma semejanza del Señor. Y ahora el Señor, por haberte creado a su imagen, a su semejanza, ahora el Señor, ahora Él te está dando autoridad sobre el mismo mar, autoridad sobre los mismos cielos, autoridad sobre las mismas bestias, autoridad sobre toda la tierra, autoridad sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. En otras palabras, Dios ha puesto toda esta creación en tus manos. En otras palabras, todo está sometido a ti. Todo está sometido a ti. Y se lo vuelvo a repetir, todo está sometido a ti. Si puedes creer esto que te estoy diciendo, hermano, tu vida cambia. Todo está sometido a ti. ¿Por qué? Porque fuiste creado a la misma imagen de Dios, a la misma semejanza. Y así como el Señor le dijo a Adán que enseñoreara sobre el mar, sobre los cielos, sobre las bestias, sobre la tierra y sobre todo reptil, hermano querido, el Señor a nosotros, la humanidad, nos dio esta autoridad. Pero la gente no lo alcanza a comprender. Y ahora que estamos en Cristo el Señor nos recuerda esta gloriosa promesa. He aquí yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Entonces esto es algo bien grande, esto es algo bien fuerte que mucha gente no lo hemos podido comprender. No podemos entender acerca de nuestra creación, acerca que somos la imagen del Señor y la semejanza del Señor aquí en la tierra. Entonces, porque somos creación de Dios, idénticos a Él en imagen, idénticos a Él en semejanza, ahora usted que me está escuchando, hermano, hermana, usted que me está escuchando, ahora usted tiene autoridad y señorío sobre el mar, los cielos, las bestias, la tierra, todo reptil, todo lo que se arrastra sobre la tierra, usted tiene todo señorío. Y luego viene el Señor Jesús y nos dice, no solamente ustedes tienen autoridad sobre los cielos, sobre el mar, sobre las bestias, sobre la tierra, sobre todo reptil, pero también yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Entonces aquí el Señor nos delega toda la autoridad sobre este mismo mundo y también sobre ese mundo invisible. El creyente tiene esa autoridad.
pero no lo hemos podido valorar porque no lo creemos. Si la gente lograra entender esto el día de hoy, usted va a tener autoridad sobre la enfermedad. Usted va a tener autoridad sobre el cáncer. Usted va a tener autoridad sobre toda enfermedad, toda depresión, todo aquello que se ha levantado en contra tuya. Te vas a dar cuenta que aquello no tiene autoridad sobre ti. Ahora tú tienes autoridad sobre todo aquello. Tú no te sometes a aquello, sino aquello se somete a tu espíritu. Usted va a poder comprender esto. Usted va a poder comprender que la enfermedad se sujeta a tu espíritu. Ese espíritu de cáncer se sujeta a tu espíritu. Ese espíritu de diabetes se sujeta a tu espíritu. Ese espíritu de enfermedad se sujeta a tu espíritu. Todo aquello se somete a tu espíritu. ¿Por qué? Bueno, Génesis 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No más porque fuiste creado a la imagen y semejanza del Señor, por eso todo se somete a tu espíritu. Porque has sido creado a la misma imagen, has sido formado a la misma imagen y semejanza del Señor. Esto hace que todo espíritu, toda autoridad, toda potestad, toda fuerza está sujeta a tu espíritu. Porque el ser humano es la creación más grande de Dios. Es la única creación idéntica, con la misma imagen, con la misma semejanza, y aparte es el único ser que el Señor le dijo: ahora quiero que el ser humano, el que se parece a mí en imagen, en semejanza, ahora yo le delego la autoridad que gobierne sobre todo el mar, los cielos, las bestias, la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. En otras palabras, todo está sujeto a ti. Todo lo que es el mar está sujeto a ti. ¿Por qué cree que el Señor Jesús caminó sobre el agua? Para venir a decirte que Él camina sobre los problemas de tu vida. Para hacerte saber que Él camina sobre el mar de tu vida. No. Él vino a probar exactamente lo que Él dijo. Así el Señor tenía toda autoridad sobre el mismo mar, sobre las mismas aves de los cielos, sobre toda la tierra, sobre toda la naturaleza. El Señor tenía esa autoridad. Y eso es exactamente lo que el Señor nos ha delegado, a ti y a mí. Él vino exactamente a hacer lo que a nosotros nos otorgó. Lo que pasa es de que no lo podemos comprender. Mejor hacemos mensajes que Él vino a caminar sobre los problemas de tu vida, que Él vino a caminar sobre el océano de tu vida, que Él vino a calmar el océano de tu vida. Ese no es el mensaje es exactamente lo que Él está diciendo. Él caminó sobre el mar porque tiene autoridad sobre el mar, sobre el cielo, sobre las aves, sobre las bestias, sobre la tierra, porque así es la iglesia del Señor. Es exactamente como el Señor Jesús. Tenemos estas habilidades, tenemos esta autoridad. Qué increíble que todo estaba sujeto al Señor Jesús. Todo espíritu de enfermedad estaba sujeto a Él. Todo espíritu inmundo estaba sujeto a Él. Todo espíritu de aflicción estaba sujeto a Él. Todo espíritu de muerte estaba sujeto a Él. La misma naturaleza sujeto a Él. Todo estaba sujeto a Él. Y ahora el Señor a nosotros
por habernos creado, por habernos formado a la misma imagen y semejanza, y luego nos da la misma autoridad del Señor Jesús, que así como Él tuvo autoridad sobre el mar, sobre los cielos, sobre las bestias, sobre la tierra, sobre todo, ahora el Señor dice, ahora yo también les doy esto. Y no solamente esto, yo también les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les va a dañar. Así que estas son nuestras capacidades. Esto es lo que la iglesia debe de vivir diariamente, constantemente, cada día. Nosotros somos los que debemos de estar siendo victoriosos en cada momento, porque tenemos esta autoridad. Nomás ponte a imaginar, ponte a pensar en esto, hermano. Cree lo que te estoy diciendo. Todo espíritu inmundo está sometido, está sujeto a tu espíritu por la naturaleza que tú tienes. Porque ninguno de ellos fue formado, ninguno de ellos fue creado a la imagen de Dios ni a la semejanza de Dios. Ningún arcángel se parece al Señor, ningún querubín se parece al Señor, nada se parece al Señor, solamente tú y yo. Y a nosotros nos dio esa autoridad, a nosotros nos dio este trabajo, a ti y a mí. No a los ángeles, no a los serafines, no a los arcángeles, no a los ancianos, no a los seres vivientes, a ti y a mí, porque fuimos formados a la misma imagen del Señor, a la misma semejanza del Señor, y luego el Señor nos dice, ahora quiero que ustedes tengan todo gobierno, todo dominio, que toda la tierra les obedezca a ustedes. Hermanos queridos, es una gran autoridad y no ha cambiado. Y luego el Señor Jesús, en Lucas 10:19 nos enseña, he aquí yo les doy potestad. Bueno, ese mismo Señor Jesús es el mismo en Génesis 1:26 que dijo, y dijo Dios, porque el Señor Jesús es Dios, Él es el mismo que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y que el hombre se enseñoree sobre todo. Y luego el Señor dice, ahora también quiero que se enseñoreen sobre todo lo que es espiritual, sobre todo lo que es espíritu, sobre todo lo que son poderes, sobre todo lo que son autoridades. Ahora yo quiero que ustedes ejecuten este poder también. Yo quiero que todo se someta a ustedes. Y aquí incluye todo espíritu inmundo, aquí incluye principados, aquí incluye potestades, aquí incluye gobernadores en las regiones celestes. Aquí incluye todo, todo espíritu inmundo, toda autoridad, todo ser está sujeto a tu espíritu. Entienda esto, hermano, porque esta es tu naturaleza. Esto es lo que somos por causa de Cristo el Señor. Todo está sujeto a ti. Todo espíritu inmundo está sujeto a ti. Lo que declara el libro de Efesios capítulo 6 está sujeto a ti. La enfermedad está sujeta a tu espíritu. El diabetes está sujeto a tu espíritu. El cáncer está sujeto a tu espíritu. La depresión está sujeta a tu espíritu. Tú eres el que gobiernas. No la depresión no gobierna. El cáncer no gobierna. El diabetes no gobierna. Nada gobierna. Tú eres el que gobierna. Tú eres la autoridad. Tú eres aquel que te fue dada autoridad de parte del mismo Señor. A ti te dijo, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. En otras palabras, tienes autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre toda autoridad, sobre todo espíritu de enfermedad, sobre toda autoridad y poder de enfermedad. Tú tienes el poder. Tú eres el que le puedes decir
a ese cáncer. Cáncer, sécate en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Diabetes, en el nombre poderoso del Señor Jesús, te reprendo. Alta presión, en el nombre poderoso del Señor Jesús, te reprendo. Enfermedades, espíritus inmundos, en el nombre del Señor Jesús el Cristo, les reprendo. Porque esa es la autoridad. Tú tienes esa autoridad, tú tienes ese dominio. Toda enfermedad está sujeta a tu espíritu. Todo espíritu inmundo está sujeto a tu espíritu. Ese espíritu de cáncer está sujeto a tu espíritu. Tú tienes el control, tú tienes la autoridad. Lamentablemente, mucha gente está muriendo porque no comprenden estas realidades. Hay mucha gente que no comprenden esto y ahí están en el hospital pidiéndole al Señor que los sane. Y muchos de ellos van a morir porque no comprenden esta verdad. Toda la vida fueron a la iglesia, pero nunca comprendieron esta verdad. De tal forma que ahí están en el hospital y morirán. Y muchos de ellos son personas que sirven al Señor, que predicaron, que el Señor los usó a lo mejor en milagros, pero el Señor lo hacía en su misericordia. Y ahora ellos están ahí con esa enfermedad y no saldrán de ahí porque nunca comprendieron esta verdad. Y por eso estoy tratando de enseñarle esta verdad, hermano querido, que todo espíritu inmundo está sometido a ti. Toda autoridad está sometida a tu espíritu. Porque el espíritu humano es la creación más grande de Dios. El espíritu humano es la creación más amado por Dios. Ningún ángel puede venir y decirle, Señor, yo te amo. Ningún arcángel puede venir y decirle, Señor, yo te amo. Ningún serafín puede venir delante del Señor y decirle, Señor, yo te amo. Ningún ser espiritual, ningún anciano que existe en el cielo ahorita, ninguna creación puede venir y decirle, Señor, yo te amo. ¿Por qué? Porque no fueron formados, no fueron creados a la imagen y semejanza del Señor. Y aparte el Señor no puede decirle a ninguno de ellos, decirles, ángel, yo te amo. A todos los ángeles yo los amo. A todos los arcángeles yo los amo. Ninguno puede, el Señor no puede decirle a esa creación cuánto los ama. Porque no están capacitados para esto. Y ninguno de ellos, llámense arcángeles, llámense serafines, llámense ancianos, llámense ángeles, no importa. Ninguno de ellos puede decirle, Padre, Padre. No pueden decirle Padre. Y sin embargo, tú y yo sí. Tú y yo podemos decirle al Señor Jehová, te amo. Lord, I love you. Y el Señor puede decirte también a ti, yo te amo, y no solamente decirlo, te lo probó en la cruz, que Él te ama. Y Él puede decirte también cuánto te ama. Esta es la diferencia. Esta es nuestra gloriosa diferencia. Somos la creación más alta, la creación más costosa, lo que le ha costado al Señor aún su vida por nosotros, esta creación. Tenemos unas capacidades increíbles en nuestro espíritu. ¿Por qué crees que el enemigo quiere que la gente lo adore a él mejor? Porque el enemigo sabe muy bien nuestras capacidades. El Señor nos formó, nos creó, nos hizo a su imagen, a su semejanza. Entonces tenemos unas capacidades increíbles. Tenemos las mismas capacidades del Señor.
Por eso el enemigo quiere al ser humano, porque el ser humano tiene capacidades más grandes que el mismo enemigo. Y el enemigo lo sabe. El enemigo sabe muy bien que tú tienes capacidades mucho mayores que él, porque fuiste creado a la imagen y semejanza, y aparte el Señor te dio toda autoridad sobre el mar, sobre el cielo, sobre las bestias, sobre la tierra, sobre todo. El Señor te dio la autoridad. Y luego, por si fuera poco, el Señor Jesús muere en la cruz, derrama su sangre, es sepultado, resucita, envía al bendito Espíritu Santo. Y antes de irse, Él les dijo: he aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada les va a dañar. Ahora tú y yo tenemos esa autoridad, esa potestad. Potestad significa poder inigualable, un poder que no puedes encontrar en ninguna forma, en ningún lugar. Este poder es delegado por el mismo creador del cielo y la tierra, por el mismo que te creó, por el mismo que te formó, por aquel que te hizo a su imagen y semejanza. Él te lo otorgó. Es un poder, hermano, inigualable. Es un poder que está en tu vida, es un poder que debe de ser ejercitado por ti. Entiende esto, por favor. Todo espíritu inmundo, toda autoridad, todo poder está sujeto a tu espíritu. Toda autoridad, todo poder, todo espíritu está sujeto a tu espíritu. Todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de cáncer, todo espíritu de todo tipo de enfermedad, todo poder, toda autoridad de enfermedad está sujeto a tu espíritu. Tú eres el que tienes el control. Tú que me estás escuchando, tú tienes esa autoridad, tú tienes de parte del Señor ese gobierno. Tú que me estás escuchando, no el enemigo. Ese no tiene autoridad sobre tu vida. Tú tienes la autoridad. Tú tienes el gobierno. En el nombre bendito del Señor Jesucristo. Espero me comprenda esto, hermano, porque esto es muy importante que usted comprenda esta realidad, mi hermano. Esto es muy, muy importante que cada creyente conozca esta realidad. Entienda esto, todo es espiritual. Todo es espíritu. Lo único físico es este mundo, pero todo lo demás es espiritual. Todo es espíritu. Todo es poder. Todo es espíritu. Pero el ser humano no lo comprende. El ser humano es afligido, es afectado por todo lo que tenga que ver con espíritu. El ser humano es abatido. El ser humano está muriendo. El ser humano está perdiendo la batalla. El ser humano está siendo afligido, afectado por esos espíritus, por esos poderes, por esas autoridades. Y la gente no sabe qué hacer porque no comprende la palabra. La palabra del Señor es que Él te dio el poder, la autoridad. Hermano, y ese poder viene del ser y la autoridad más alta en la tierra, en todo el universo. Ahora, esto de espíritus inmundos, hermano, yo creo que también se debe de enseñar todo esto, pero porque a lo mejor alguien puede preguntar, ¿quiénes son los demonios? ¿Quiénes son ellos? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué existen? ¿Quiénes son los demonios? Y la gente dice que son ángeles caídos, pero
los ángeles que pecaron, dice la Biblia, que están atados en prisiones de oscuridad. Y ahí están ahorita. Entonces, ¿quiénes son los ángeles caídos? ¿Serán aquellos personajes, hermano? ¿Serán aquellos espíritus que cuando el hombre se unió a la mujer, o mejor dicho, cuando aquellos ángeles que debían de haber cuidado la humanidad, que no lo hicieron, comenzaron a unirse a las mujeres y procrear, porque eso ya no es espíritu humano, viene siendo otra creación. ¿Acaso estos son los demonios? Porque es una pregunta interesante. ¿Quiénes son los demonios? Bueno, todo indica por la palabra que es una raza de seres que existieron antes de la creación, antes de Adán. Esto es lo que declara el libro de Judas. Tiene que leer el libro de Judas. Pero no son ángeles. Simplemente la Biblia le llama demonios. Ahora, ¿por qué no pueden ser ángeles? Bueno, la forma más sencilla de que usted lo pueda comprender, hermano, es de que tiene que entender esto. Mire, un ángel, ellos tienen un cuerpo, pero los demonios no tienen cuerpo, de tal forma que ellos buscan cuerpos para poseer. Nunca un ángel, nunca, nunca, nunca ha poseído a nadie. Porque un ángel tiene su propio cuerpo, tiene su propia gloria. Pero un demonio no tiene cuerpo, es simplemente un espíritu. Y necesita un cuerpo, por eso anda buscando cuerpos, por eso posee a la gente. Así que la pregunta del millón es, ¿quiénes son los demonios? ¿Acaso será una raza de seres que existieron antes de la creación, hermano? Antes de Adán. Porque es lo que enseña el libro de Judas, donde el Señor mismo le dice al enemigo, tú destruiste tu propio pueblo, tú lo destruiste. Entonces, ¿de qué está hablando la palabra ahí? ¿Acaso aquellos serán aquellos espíritus que el enemigo les destruyó? ¿Que estos son ahora los demonios? Bueno, hay cosas que la Biblia es misteriosa, pero si la palabra enseña que el Señor nos ha dado autoridad sobre todo aquello, entonces vale más que entienda. Vale más que entienda que ahí están esos personajes. ¿De dónde son? ¿Quiénes son? Yo creo que por el momento vamos a tener que omitir esto. Pero simplemente son seres que existen. Afectan la vida de la gente, causan la muerte, causan enfermedades, son autoridades, son poderes que están afectando la humanidad. Y el Señor nos ha dicho, ahora quiero que ustedes comprendan. Yo les doy esa potestad. Yo les doy esa autoridad todo demonio. Y nada les va a dañar, se los prometo. Les doy mi palabra. Así que hay mucho que comprender de esta gloriosa palabra, mi hermano querido.
Hay mucho que comprender. Yo quisiera con todo mi corazón y le pido al Señor ahorita mismo que me dé conocimiento, que me dé sabiduría en su bendita palabra, que pueda comprenderla, que me permita ser un mejor hombre de Él, que me permita tener comprensión, que ensanche mi corazón de tal forma que pueda conocer la bendita palabra del Señor. Primeramente, que yo pueda ver a mi Señor Jesús en su palabra, conocerlo a través de su palabra, porque realmente es cuando tú ves al Señor Jesús en la palabra que ahí hay entendimiento. Te renueva la mente la bendita palabra. Bueno, para entender todo aquello tiene que irse al principio, al libro de Génesis. Ahí está toda la respuesta. En Génesis 1 al 2 declara: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí habla dos versículos. El versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice en el principio, no significa que Dios tiene principio, pero el tiempo tiene principio, pero no Dios. Así que en el principio, cuando Dios dio el tiempo, allá en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. En otras palabras, donde Él está, lo creó. Comenzó a crear ángeles, arcángeles, serafines, todo ese mundo invisible, todo ese mundo espiritual lo creó. Y luego la tierra. Y luego te enseña algo. El verso 2 te enseña algo bien increíble. Porque cuando Él crea algo, hermano, Él nunca lo crea con confusión ni nada de esto. Cuando Él crea algo, Él lo hace perfecto porque Él es perfecto. Él no puede cometer errores. Él no puede hacer algo inapropiado. Él es excelente, por lo tanto, la creación es excelente. Él es perfecto, por lo tanto, la creación debe de ser perfecta. Entonces, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y luego el verso 2 comienza a decir: y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿por qué estaba la tierra desordenada y vacía cuando Él es perfecto? Por ejemplo, si la tierra estaba desordenada y vacía, entonces donde Dios está, donde está su trono, donde están todos aquellos arcángeles y serafines y seres vivientes, ancianos y creaciones, entonces significa que también estaba desordenado entonces. Porque conforme a esta palabra, todo lo que usted mira de Dios y lee del Señor, puede identificar que Dios es perfecto. En todo, Dios es perfecto. Así que en el principio, aquel que es perfecto creó todo. Creó los cielos y luego creó la tierra. Y luego algo aconteció. Porque la forma que comienza el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. Ese no es una creación de Dios. Algo aconteció. Porque cuando Dios crea algo, no la crea en vano, hermano. Cuando el Señor crea algo, no lo crea nomás porque sí. Dios no pudo haber creado la tierra desordenada. No pudo haberla creado vacía. No pudo haberla creado en oscuridad.
Dios tuvo que haberla hecho perfecta, porque así es su palabra. La Biblia dice que Él formó la tierra, que Dios la compuso y no la creó en vano. Para que fuese creada la habitó. Yo soy Jehová y no hay otro. Todo lo que Dios hace lo hace perfecto. Creó una tierra en perfecta forma y con un propósito. Pero algo estaba mal, que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces algo aconteció ahí en ese verso 1 y verso 2 te enseña que algo aconteció. De tal forma que estaba desordenada y estaba vacía. Y aparte las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y luego también comienza con otra forma de describir y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces algo aconteció. Si usted entiende esto, hermano, Dios creó la tierra en perfecta armonía, en perfecta forma y con un perfecto propósito. Porque eso es lo que declara Isaías 45:18. Declara, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Así que el plan era glorioso, el plan era perfecto, con un gran propósito, porque Dios es perfecto. Él nunca hace nada mal, nunca hace nada indebido. Todo lo que Él hace, hermano, lo crea hermosamente. Así es el Señor. Te da vida y no te la da por 3 meses, te da vida eterna. Todo lo que Él hace lo hace en abundancia. Todo lo que Él crea lo hace hermosamente. Eclesiastés 3:11 declara, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces la palabra enseña que Dios ha creado algo hermoso en su tiempo. Y luego también declara Salmo 18:30, declara que Dios es perfecto. Y es perfecto en todos los caminos, en sus caminos, en sus pensamientos. Dios es perfecto. No encuentras una margen o margen de error en Él. Es perfecto, perfecto completamente. Salmo 18:30 declara, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en Él esperan. Entonces Dios es perfecto, ¿por qué debería de hacer algo mal? Entonces el verso 2 te habla de algo que aconteció. Te habla de una destrucción. Porque te enseña que el bendito Espíritu Santo comenzó a volver a arreglar todo aquello. Toda aquella creación que ha sido dañada, Dios tenía que recrear, como quien dice. Ahora, ¿por qué se dice esto, hermano? Porque, ah, por ejemplo, los mismos científicos, y esta información no la agarro nomás porque pienso yo y se me pone en la mente, no, lo he indagado bien. Hay mucha evidencia el día de hoy. Por eso es importante escuchar, por ejemplo, los científicos. Ellos hablan de algo que realmente para mucha gente no tiene sentido, pero si les prestas atención, tiene mucho sentido. Realmente la ciencia es lo que hace y te enseña que la Biblia es verdadera. En otras palabras, la ciencia confirma que la palabra de Dios es palabra de Dios. Por ejemplo, en el versículo 1 y versículo 2 de Génesis 1,
te enseña que algo aconteció. No lo alcanzamos a comprender, pero de repente la misma ciencia lo confirma. ¿Qué es lo que confirma? Que la tierra estuvo congelada. En el principio la tierra estuvo congelada por causa del enemigo que se rebeló en contra del Señor. Y los científicos enseñan y te dan con lujo de detalle, te dan la información y te dicen el por qué. Entonces te prueban que la tierra desde el principio algo aconteció de tal forma que estuvo por mucho tiempo, billones de años, congelada. Y ya cuando el Espíritu Santo se comenzó a mover y dijo, sea la luz, entonces a partir de ahí para acá ya son casi 6,000 años. Pero antes de que él dijera, sea la luz, pasó mucho tiempo. Y ahí es donde la tierra estaba desordenada y vacía. Por causa del pecado y la rebelión de aquel arcángel, de aquel ángel, de aquel protector, porque ese era el trabajo del enemigo, hermano. Era un protector. Debió de haber protegido los intereses del Señor, pero no lo logró. Bueno, esa fue la confusión. Esto es lo que ha hecho que el Señor tuviese que moverse sobre la faz de la tierra. El verso 104:30 declara, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces te das cuenta que en diferentes libros te enseña y te da la respuesta a aquello que aconteció en Génesis 1 y el verso 2. Entre medio del verso 1 y el verso 2 te enseña algo glorioso. Entonces de eso se trata la eternidad, hermano querido. Algo que no podemos comprender con nuestra mente. Porque antes de que el Señor creara la misma tierra, el Señor creó el cielo. Tiene que entender, lo primero que el Señor creó fue el cielo. Porque hubo un tiempo, si me permite decirlo así, con el propósito de enseñar y con el propósito de abrirle su entendimiento en relación al tiempo, aunque no hay tiempo en el Señor, Él es eterno, pero en aquel momento, en aquel espacio de momento, aconteció algo que el Señor hizo. En otras palabras, Dios creó el cielo. Dios habitó solito. En aquella eternidad o en la eternidad, Dios habitó solito. Y de repente el Señor le nace en su corazón, voy a crear al hombre. Pero no se lo dijo a nadie, voy a crear al hombre. Igual que yo, a mi misma imagen y semejanza. Y le voy a preparar una tierra para que ellos la gobiernen. Para yo estar con ellos también en la tierra. Yo quiero deleitarme con mi creación en la tierra. Entonces Dios creó primero todo aquello, toda aquella creación. Ángeles, arcángeles, todo aquello el Señor lo creó. Y luego el Señor creó la tierra. Pero antes de todo esto, aquel protector, aquel querubín protector, tenía en su imaginación el rebelarse en contra del Señor,
hasta que el Señor lo entendió, lo descubrió y lo lanzó a esa tierra que él había creado. Y el enemigo trastornó la tierra. Por eso estaba desordenada y vacía. Ahora, todo eso que le digo es porque la palabra te lo enseña. No son ideas mías, es la misma palabra. Antes de la creación, Dios primeramente creó el cielo, creó todos los seres invisibles, ángeles, arcángeles, serafines, todo. Es más, hasta el Señor le pregunta a Job un día, el Señor le preguntó a Job, ¿dónde estabas tú, Job? ¿Dónde estabas tú? Porque hubo un tipo de comunicación entre Job y Dios. Y Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú, Job? Antes de que yo creara todo lo invisible, antes de que yo creara la tierra, ¿dónde estabas tú? Eso está en Job 38:4 al versículo 7. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Nota esto. Antes de que Dios creara el cielo y la tierra, o la tierra, ya había esta creación, porque dice, y se regocijaban todos los hijos de Dios. En otra palabra, todos esos huestes celestiales ya estaban creados en aquel tiempo. Y el Señor le pregunta a Job, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todo? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Házmelo saber si tú tienes inteligencia. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y luego cuando Dios estaba creando todo aquello, todo ese vasto universo, dice la Biblia que todos los ángeles se regocijaban. Toda aquella creación estaba bien contenta, bien alegre, porque Dios estaba creando. Y luego Colosenses 1:15 al 17 declara, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí está hablando del bendito Creador, el bendito Señor Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que creó? Allá en la eternidad, ¿qué fue lo que Él creó? Bueno, su palabra declara que Él creó arcángeles o serafines primero. Serafines. De tal forma que llenó todo su trono, a todo a su alrededor, si así lo puedo decir, está lleno de serafines. Esos personajes están un poquito raros porque dice el libro de Isaías 1 al 3, Isaías capítulo 6, 1 al 3 declara, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro de sí daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo,
Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Así que estos personajes, hermano, estos serafines son personajes extremadamente poderosos y aún así no pueden ver al Señor. De tal forma que se tienen que cubrir sus ojos, se tienen que cubrir sus pies y así permanecen. Y luego también hay querubines. Para eso tendría que leer todo el capítulo de Ezequiel primero. Capítulo 1 de Ezequiel. Ahí te habla acerca de estos querubines. Te habla acerca del trabajo de ellos. Cómo cuidan la gloria y cómo cuidan el trono de Dios. Son bien delicados en esa área. Los querubines alaban al Señor todo el tiempo. Santo, santo, santo. Y los querubines son personajes que cuidan la gloria de Dios, cuidan el trono de Dios, pero a la misma vez, son personajes que son para guerrear, son guerreros, tienen la capacidad de destruir la tierra si el Señor les ordena. Uno, solamente nomás uno, tiene esa autoridad y poder si el Señor les dice. Tanto así es el terror de esos personajes, extremadamente poderosos. Lo cuidan, cuidan su gloria, cuidan su trono. Y luego hay otra creación, son a seres vivientes. Ahora, usted tiene que entender, nosotros no somos la única creación. Hay serafines, hay arcángeles, hay seres vivientes. Y estos seres vivientes declaran y a la misma vez protegen la gloria de Dios también. Esto es lo que dice Apocalipsis capítulo 4, 1 al 11. No se lo voy a leer porque es mucho, pero está en Apocalipsis 4, versículos 1 al 11. Y luego están arcángeles también, como lo dije hace ratito, arcángeles, a serafines, querubines, a seres vivientes y luego también arcángeles. Estos personajes son jefes. Si usted busca el trabajo de ellos, son jefes, son guerreros, son mensajeros de parte del Señor y son extremadamente poderosos, extremadamente peligrosos. Una vez que el Señor les diga una palabra, estos personajes lo obedecen. Y luego también hay muchos ángeles. Estos no tienen alas en ninguna forma. Simplemente son vestiduras blancas. Y eso usted lo ve en el libro de los Hechos. Ahí puede ver esta interacción de ángeles con los apóstoles. Que la gente lo vieron. La gente vio aquello. Aquellas primeras mujeres cuando el Señor Jesús resucitó, ellas fueron, le dijeron, señores, ¿dónde lo han puesto? ¿Dónde lo han dejado? Y por fin vieron a aquellos ángeles. Así que antes de que Dios creara todo lo que usted y yo vemos, Dios creó todo aquello. Nuestra mente no lo puede comprender. Y ahí está también la misma creación de aquel arcángel llamado Lucifer. Este personaje tenía a dos puestos o dos oficinas delante del Señor. Era arcángel y querubín protector. Ahora es nuestro enemigo y ahora es el enemigo del Señor. Pero aún así es sumamente fuerte, sumamente poderoso. No lo ignores. Comprende a él al Señor como no te lo puedes tú imaginar.
Claro, está en contra del Señor. Le conoce perfectamente, hermano querido, porque para eso esta es la función de este personaje. El Señor lo creó para esto. El día de hoy la gente dice que el enemigo esto, que el enemigo no tiene poder y no sé qué. Hermano querido, el único poder que el enemigo le tiene temor es al poder del Espíritu Santo, nomás a él, no a ti. Al Espíritu Santo sí, porque solamente el Señor tiene autoridad sobre él. Y claro, ahora nosotros también, pero para que este personaje se sujete a nosotros, nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y tener mucho cuidado de no tener ninguna interacción con este personaje. Porque este enemigo, él entiende al Señor mejor que usted y yo. Él conoce el poder de Dios más que tú y que yo. Él conoce la unción del Espíritu Santo más que tú y que yo. Pero aún así, tenemos autoridad. La única forma es de rendir nuestra vida al Señor para poder soportar todo esto. Amén. Así que, hermano querido, hasta aquí le traigo el día de hoy. Que mi Señor lo bendiga mucho y que usted pueda comprender su gloriosa autoridad que usted tiene sobre todo poder, sobre todo espíritu, sobre toda autoridad. Usted tiene todo aquel poder. Pero necesitamos someternos al Señor, pasar tiempo con el Señor, de tal forma de poder capturar esa unción del Señor en la presencia de Él. Y cuando salemos de esa presencia todos los días, habrá autoridad en nuestra vida, habrá fe. Se va a notar en tu voz, se va a notar en ti, se va a notar en tu caminar el poder de Dios sobre tu vida, el poder de Dios cuando hablas. Se notará en ti. Pues es bien importante vivir para el Señor porque estamos enfrentándonos a diferentes enemigos y el Señor nos prometió la victoria, nos prometió todo, pero bien importante nosotros someternos al Señor y al poder de su fuerza. Amén. Hasta aquí lo traigo el día de hoy. Gracias por haberme acompañado. Dios lo bendiga mucho, hermano. Hay mucho que entender de esta palabra. Hay cosas que permanecen misterios. Pero aún así, ahí está todo en la palabra. Ahí está todo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén y amén. Bye bye, hermanos queridos. Dios les bendiga mucho. Les amamos. Gracias por haber estado presentes el día de hoy. ¿Sabe lo que aconteció hoy ahí en la iglesia? Estábamos bien contentos porque fue Jonathan bien repuesto, con su cabello bien fuerte, ya gracias al Señor, libre de aquella horrible leucemia. Y ahí estaba en la iglesia el día de hoy, él y sus papás. Ahí estaba mi hermano Ramiro, Oralia también, su mamita, su hermanito Israel, Paola, su hermanita, que hizo mucho por su hermanito. Fue la que donó la médula ósea, a bone marrow. Fue la que donó también a su hermanito. Así que fueron dos personas bien valientes en tanto soportar todo aquello. Pero nos dio mucho gusto ver a este niño ahí otra vez en la iglesia. Gracias al Señor y al Señor toda la gloria. Amén, amén. Y usted que está pasando por un problema, tenle confianza al Señor. Todo marcha bien, hermano. Todo está bien, no te preocupes. Todo está bien. En el nombre del Señor Jesús. Bye bye. God bless you and we surely love you. Bye bye.